Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa, para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos, podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar. Nutrición animal. En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados, con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es CONECID, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa, para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos, podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar. Nutrición animal. En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados, con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es CONECID, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas. Bienvenidos, ¿cómo andan? Les damos muy buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva jornada virtual de Conecar. En el día de hoy vamos a tener la participación de un colega
acá coterráneo acá de Casilda, que nos va a hablar sobre los mercados mundiales. Ahí les comparto la pantalla. Mercado Mundial de Carne, pasado, presente y futuro para la pospandemia, a cargo de Jorge Torelli, que ahí lo vemos en pantalla, médico veterinario, es actualmente secretario de Agroalimentos, que depende del Ministerio de Producción de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, es asesor externo del BID, miembro del Comité Asesor en Carnes del INTA, del Instituto Nacional, delegado experto en el Meat Standards, que es del UNESE, que es la Comisión de la Unión de las Naciones Unidas para la Comunidad Europea. Así que bueno, hoy vamos a tener el placer de escucharlo nuevamente a Jorge, que es amigo acá de la casa. Agradecerle a él, al Ministerio, por la participación. Así que bueno, bienvenido Jorge. Ahí activate el micrófono. Estamos, buenas tardes, algunos conocidos. Espero que lo que escuchen les guste, o si ya lo vieron, por lo menos quedamos para que se puedan sacarse las dudas, charlar y preguntar al final de esta charla, digamos, ¿no? Bueno, arranco con la presentación, después hacemos las preguntas. Fernando, así más o menos. Sí, la dinámica va a compartir la pantalla, vamos a ver la presentación y todas las consultas y ahí propuestas que surjan. Si hay alguna pregunta sobre algún slide específico, preguntame y lo contesto antes de terminar sobre la marcha, digamos, para no volver atrás después sobre el mismo. Ahí les recuerdo a todos que tienen el icono del chat. Pueden ir poniendo ahí en el chat las preguntas y como dijo Jorge, si hay algo bien específico de alguna placa, lo corto y lo vamos resolviendo ahí en el momento, y si no, al finalizar, hacemos un pequeño debate y una ronda ahí de preguntas y respuestas y le damos un cierre a la jornada de hoy. Así que bueno, ahí estás compartiendo, se ve bien, se te escucha bien, así que adelante, Jorge. Bueno, bárbaro, perfecto. Espero tener internet todo el tiempo, porque en Casilda con el tema de la pandemia, esta hora es una hora crítica porque todo el mundo se engancha. Pero bueno, vamos, la idea cuando me invitó Fernando y Roberto y Sergio, particularmente, dice, bueno, mercados mundiales, bueno, vamos a pensar en la pospandemia, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy está todo medio loco, ¿no? Ahora vamos a ir viéndolo paso por paso. En un primer momento, ¿qué pasó con la pandemia, digamos, ¿no? La pandemia nos agarró un poco desprevenidos a todos. Dejemos de lado la peste porcina africana, que después vamos a hablar un poquito en China, pero nos dejó un poquito descolocados a todo el mundo, tanto nosotros que somos exportadores, como también los importadores, fundamentalmente, ¿no? Y ahí aparecen lo que llaman, mucha gente llama las 5 olas de la pandemia, cómo se fue desarrollando la pandemia, ¿no? La primera ola era el primer problema o ola que tuvimos que afrontar y que resolver, tanto sea en el mercado interno como en el mercado externo también, es mantener la cadena de abastecimiento. Cuando yo me refiero a mantener la cadena de abastecimiento, recordemos de que la producción agropecuaria, como es productora de alimentos, en ningún momento, o sea, fue dentro de las actividades exceptuadas originalmente, no sufrió lo que están sufriendo otros sectores, digamos, ¿no? Pero el tema de mantener la cadena de abastecimiento no se basa solamente en que la carne llegue a los supermercados o a las carnicerías, la carne, digamos, ya lista para la venta, para el consumo, sino que había que ir viendo, y hoy lo estamos viviendo un poco más complicado, porque cada en nuestra Argentina, imagínense lo que es Europa o algún otro, donde hay muchos países o alguna otra situación, el tema de la cadena de abastecimiento es importantísimo, porque el problema no era que la carne llegara a la góndola, esa era una de las patas del problema. La otra pata del problema era que los animales estuvieran en su lugar, la alimentación de esos animales, los servicios sanitarios para esos animales, los servicios reproductivos para esos animales, el personal que manejaba, que ante la primera oleada, digamos, de problemas, sufrió una serie de problemas, digamos, que
generaban delays o tardanzas o poner el freno de mano, digamos, en todo lo que es cadena de abastecimiento. Esa ola la superamos, ¿no? Después, el segundo punto fue visualizar qué cambios había en el mercado. Y acá, en la visualización, después me voy a referir un poco más a los cambios en el mercado, ¿no? Pero ya se está viendo de que no va a ser lo mismo después de la pandemia, nuestros mercados no van a ser lo mismo, y que han aparecido nuevas opciones hoy de consumo que cambian, o de oferta al consumo, fundamentalmente, y después lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento en el caso de China, que es el caso más importante, es particularmente el crecimiento del comercio electrónico. En la carne es un poco complicado, pero bueno, en el caso de carnes, en muchos países del mundo se está utilizando, al igual que en otros productos, lo que se llama la venta, digamos, electrónica. ¿Pero qué venta electrónica? La que le llamamos O2O o 02O o online to offline, o sea, nosotros elegimos por internet el producto que queremos comprar y luego lo retiramos en el comercio de cercanía, en el supermercado o donde sea. Esa es una forma. La otra forma es al revés, o sea, offline lo elijo en el supermercado y lo pido que me lo lleven, o offline to online, digamos, o sea, quiero que me llegue después a mi casa directamente, que también se está desarrollando ese tipo de comercio electrónico. En el caso de los productos perecederos es un poco complicado, pero no imposible, y de hecho ha crecido mucho en muchos países, y especialmente en el caso de China. Esto es a lo que me refiero con la segunda ola cuando digo visualizar los cambios en el mercado. La tercera ola que tuvimos que afrontar, todos los que estamos en el negocio de los alimentos, fue ver qué actitud tomaban las autoridades políticas. Algunas autoridades políticas, ustedes lo habrán visto, lo ven continuamente en los informativos, donde ven que cada país toma decisiones diferentes de acuerdo a su saber y entender y a su soberanía, por supuesto. Ahí tenemos el caso de Argentina, que es un país que ha impuesto una cuarentena muy estricta, que viene trayendo, yo creo que una baja curva. Nuestro problema principal no era que nos enfermáramos mucho de coronavirus, sino que nuestro problema era que colapsara nuestro sistema de salud, y hasta el momento, por supuesto que hay muertes que sufrir, digamos, ¿no? Que han sufrido, pero en ningún momento esas muertes se dieron, como en el caso de otros países, porque no podían ser atendidos por el sistema de salud. La mayoría, un gran porcentaje de fallecimientos de coronavirus, fueron particularmente en Argentina por comorbilidades o ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Pero esto es importante tener en cuenta porque la actitud de las autoridades políticas es realmente un elemento disruptivo, que desencadena ese desequilibrio y ese problema, digamos. Hoy lo estamos viviendo, hoy tenemos fronteras internas en las provincias, muchos de ustedes habrán querido viajar a Santiago del Estero desde Santa Fe, o habrán querido viajar desde Entre Ríos a Corrientes, o habrán querido pasar desde el Chaco hasta Corrientes, y se encuentran con que tienen que esperar 48 horas, en el mejor de los casos, hacer un hisopado con un costo para poder pasar, y después les sellan el camión. O sea, hay una cantidad de actitudes que han tomado los gobiernos provinciales que son soberanos. Esto hay que dejarlo bien claro. En el caso de Argentina y en el caso de otros países, en otras partes del mundo, no son provincias, son países donde se cierran las fronteras y no se puede pasar. O sea, ¿qué actitud toman las autoridades políticas? O también, ¿qué actitudes toman las autoridades políticas con respecto a lo que es salud? Esto también es importante porque condiciona la ola número 2, o condicionó la ola número 2. Si manteníamos el mercado completamente abierto, con la gente en la calle, y estábamos dispuestos, como el caso de los ingleses, a buscar la inmunidad de manada y todo este tipo de cosas, esto es importante. Acá hay que hacer otra aclaración. Fernando, ¿me están escuchando bien o se entrecorta? No sé, dame retorno. No, perfecto, Jorge. Se escucha, Bueno, se ve todo bien, así que dale tranquilo. en el caso de esto, ahora nos estamos encontrando de que hay reinfecciones de coronavirus, que ya hay casos confirmados en Hong Kong, con lo cual esto hace peligrar un poco las medidas políticas, porque la inmunidad de manada, si hay reinfestaciones, podemos esperar entonces
una segunda oleada de pandemia que puede llegar a ser también crítica. Lo mismo ocurrió allá por 1900 y pico, 1918 y 19, con la gripe española. Duró 2 años. Bueno, está bien, no estaba la tecnología que tenemos hoy con las vacunas, pero también muchos están dudando de la efectividad de las vacunas. O sea, a mucha gente le va a resultar la vacuna, pero no va a ser una vacuna de gripe, o sea, no, común, digamos, en la cual uno se vacuna y si no aparece una cepa nueva, no pasa nada y pasamos tranquilo el invierno. Si llega a confirmarse que esta actitud del virus, del coronavirus fundamentalmente es importante, se confirma, digamos, vamos a encontrarnos con el problema de que aún vacunado podemos estar en peligro de contraer el coronavirus aún ya teniendo la vacuna puesta, digamos. Esto genera cambios en la actitud de la gente, en las actitudes políticas, de que está esto de la cuarentena, ya todo el mundo, no va a ser lo mismo después del coronavirus, digamos, ¿no? Yo creo que, no sé si los barbijos, pero las actitudes, el hecho de la sociabilización, va a cambiar muchísimo todo luego de todo esto, digamos, ¿no? La cuarta ola que tuvimos que afrontar son los casos en plantas. Bueno, ocurrió de que las plantas, especialmente las productoras de alimentos y especialmente la industria frigorífica, donde se procesa y donde es una industria que tiene mucho manipuleo, o sea, tiene mucha mano de obra, mucho handling, como le llaman los americanos, nos encontramos con que tenemos una gran concentración de personal. Muchas empresas utilizaron el sistema de burbujas, o sea, sectorizaron la fábrica, separaron por secciones, por la salvedad de que si se declaraba un caso, que lo ocurrió, ellos tuvieran tabicada la fábrica de tal forma que los operarios que estaban en un lugar no se cruzaran con los operarios de otro lugar, y esto dividieron turnos, no compartían el mismo comedor, no compartían el mismo vestuario, o sea, trataban de que la planta estuviera tabicada. Los casos en planta incluso fueron, esta es la cuarta ola, fueron críticos en algunos países. Está el ejemplo de la planta Rewe en Alemania, donde es una planta que tiene 1.500 operarios y hubo un fuerte contagio de 1.300 de los operarios que se positivizaron, ¿no? Acá entramos a pensar de que el spread de coronavirus se produjo fundamentalmente no hay otra explicación, por los sistemas de ventilación. O sea, el virus que permanecía en el aire por muy poquito tiempo, que decían que era tan pesado, cuando hay una corriente de viento lo chupaban los equipos de ventilación y producían un spread que iba digamos, a todos, y está patente el caso de esta planta de Alemania que tuvo 1.300 sobre 1.500, 1.300 enfermos, ¿no? Casos positivos, perdón, no enfermos. Algunos enfermos, algunos simplemente asintomáticos. Bueno, y la última ola que estamos soportando ahora es China. China, como ustedes saben, se ha transformado en la aspiradora mundial, y después lo vamos a explicar, de proteína animal, después de que tuvieron su problema con la peste porcina africana, que le bajó la mitad del stock porcino, que era la base de su alimentación de proteína roja, y entonces se encontraron en la necesidad de importar grandes cantidades de productos, fundamentalmente carne porcina. Por eso se dejaron de pelear con Estados Unidos y empezaron a comprar en las plantas americanas nuevamente, porque ya las plantas europeas no le alcanzaban. Por eso compraron muchísima carne bovina para suplantar esa proteína animal. Se estima más o menos, algunos dicen 18, otros dicen 20 millones de toneladas de proteína que van a necesitar los chinos para suplir ese faltante que tienen. De hecho, este año, el 2020, es un año diferente, es un año en el cual el consumo y el crecimiento de los países ha decaído, entonces, pero tenemos que prepararnos porque cuando salgamos de la pandemia, cuando empecemos a salir de la pospandemia, que ya incluso China ya lo está haciendo, va saliendo lentamente, el ritmo de crecimiento del Producto Bruto Interno de los países va a continuar, y esto va a ocasionar un efecto importante porque la población, cuando tiene un pesito en el bolsillo, no se compra un televisor de 20 pulgadas. Lo primero que hace es volver a consumir productos de alta calidad, y en esa pirámide nutricional, yo siempre lo digo, la carne bovina está arriba de todo, luego viene la carne porcina. Bien, entonces China es la quinta ola. Pero acá hay algunos arrecifes en el medio. Los chinos tuvieron un rebrote en Beijing, en un mercado de productos frescos.
que se llama Simfadi. Allí encontraron en salmón noruego, salmón de criadero. Recordemos que los chinos son uno de los principales consumidores de peces de criadero y algo de captura, pero fundamentalmente peces de criadero, y consumen más o menos unos 40 kilos por habitante y por año. O sea, cuando uno piensa que los chinos consumen poca proteína, se equivoca, están en 90, 95 kilos los 1.400 millones de chinos. Lo que pasa es que, claro, ahí tienen un gran componente de pesca, ¿no? Bueno, pero el cuento es que encontraron restos de coronavirus en un producto que venía de Noruega. De hecho, las condiciones de la toma de muestras fueron complicadas, porque se tomó en un mercado abierto, sobre tablas de madera, donde se fileteaba el salmón para poder ahumarlo y todo ese tipo de cosas, y eso generó una inmediata acción del gobierno chino, que empezó a testear todos los cargamentos que llegaban desde el exterior. Luego hubo un caso de langostinos que venían viniendo de Shenzhen a Shanghai, que venían langostinos congelados de Ecuador, un primer caso, un segundo caso de esos, y los testeos continuaron. Hasta ahora llevan alrededor de 700.000 testeos sobre productos llegados. Yo siempre digo, hay que tener cuidado, porque la forma en que toman la muestra, ustedes habrán visto fotos tomando muestras de productos cárnicos argentinos, que ha generado de que los importadores se retraigan un poco, y muchos exportadores se han quejado de la mala manipulación, porque toman la muestra poniendo la caja en el piso, abriéndola, no tomándola en condiciones realmente importantes. Por eso es que la FAO y la OMS han dicho que no hay evidencia concluyente de que el coronavirus se transfiera a través de los alimentos. Una posibilidad podría ser a través del empaque, pero tampoco hay evidencia concluyente de que pueda demorar tanto tiempo en el empaque como para poder persistir en el ambiente, digamos, ¿no? Bueno, y esa es la quinta ola. La quinta ola es que los chinos toman control y están viendo las plantas que están empezando a tener positivos. Si tienen un caso positivo y se toman las medidas de control con los protocolos de calidad y todo esto, y los protocolos de seguridad y de prevención que se tienen que tomar. Ustedes saben que los protocolos que se aplican en las fábricas productoras de alimentos, especialmente los frigoríficos, que es lo que más conocemos, digamos, tienen tres componentes. Un componente general, que es el de utilizar los barbijos, lavarse las manos, tener cuidado, bueno, utilizar alcohol gel, todas las medidas que ustedes pueden pensar que se tienen que tomar. Esa es la parte general. Después hay una parte de prevención, que es la de control al ingreso del individuo, se toma la temperatura, en algunas plantas se está haciendo el test de anosmia, algunas plantas han incluso hecho test directamente de hisopados, o bien hisopados rápidos, para poder permitir el ingreso del personal a las plantas. Esto lleva a todo un gasto adicional, y el problema es que no sabemos si los chinos realmente están convencidos de que hay una transmisión a través de los alimentos o del empaque, o simplemente están tratando de forzar una situación de baja de precios de mercado, que evidentemente lo están logrando, ¿no? Eso es una cuestión que ha impactado fuerte, y por supuesto hay plantas que han sido deslistadas para exportar a China en todo el mundo, ¿no? También en Argentina. Bueno, ¿qué pasó antes de la pandemia? ¿Cómo veníamos antes de la pandemia? Ustedes pueden ver allí, aquí, esto es la carne bovina, esto es la carne de ovinos, esta es la carne porcina, y esta es la carne de aves, digamos, ¿no? Fíjense que en el caso de carne bovina estamos hablando de que se producían 69 millones de toneladas, se producían 66, veníamos en un crecimiento lento, 66, 68, 69 millones de toneladas, se estancó en este año, estamos creciendo muy poquitito en lo que es producción mundial de carnes. La carne ovina lo mismo. En la carne porcina pueden ver ustedes de que ocurre lo mismo exactamente, pero al revés. ¿Qué pasó? Durante el 2017 y el 2018 todo bien, no había problemas en el crecimiento. Acá está el efecto de peste porcina africana en China. Empieza a caer la producción mundial de carne,
cayó acá 18 millones de toneladas, y para este año se estima que va a caer en 20 y pico millones de toneladas. Con lo cual, la caída de la producción de carne porcina, que es básica para los chinos y para muchos países, ustedes saben que dentro de la matriz de las proteínas que estamos mostrando aquí, la carne vacuna es la que, excepto Argentina, Uruguay, Paraguay, por ahí Brasil, tienen un gran componente, sino el componente fundamental es carne porcina, y después la carne aviar. La carne aviar fue tomando el lugar que dejaba la carne porcina. Fíjense que durante 2017-2018 siguió creciendo, pero de acuerdo a la demanda china, sin ningún inconveniente. Y luego empezó a crecer nuevamente, fuertemente. ¿Por qué? Porque había que cubrir el bache que estaba originando la pérdida de producción de carne porcina. Con la salvedad de que la carne aviar no tiene religión. Esto es importante decirlo, porque no tiene religión, porque los musulmanes la consumen, los orientales la consumen. En cambio, los porcinos solamente los orientales la consumen, y ahora están peleando todos, pujando por la carne aviar, digamos, ¿no? Bueno, esto es importante, esto pasaba antes, ¿no? Y aquí tenemos otra similar, donde podemos ver cómo venía creciendo la carne de aves, digamos, hasta el año 2018, luego sigue creciendo su participación dentro de la canasta, a pesar de que la cantidad de carne producida en el mundo desciende un 3.7%, en el 2020 se estima un 1.2% negativo de crecimiento, digamos, ¿no? Pero, ¿dónde está el problema? El problema está en la carne porcina, que a partir del año 2018 cae abruptamente y se va a recuperar recién, va a adquirir los niveles de 2012 o 2013 en el año, estas son proyecciones de gira, en el año 2024. Ahora, en el caso de la carne bovina veníamos creciendo sostenidamente, nos hemos estancado un poco, pero la carne bovina tiene un inconveniente. El problema es que no disputa territorio con la agricultura, cosa que no hace ni la ganadería porcina ni la avicultura, digamos, ¿no? Pero fíjense ustedes que vamos a tener al año 2024 una proyección de producción de 71 millones de toneladas. 2 millones más de toneladas, o 3 millones de lo que tenemos hoy. Ahora, ustedes díganme dónde se puede lograr esos 3 millones de toneladas. 3 millones de toneladas de la producción de toda Argentina, para que ustedes tengan, o bueno, casi toda la producción. 3.150.000 se producen en Argentina. Estamos hablando de que vamos a necesitar entre 2 y 3 millones para suplir lo que está pidiendo el mercado, o lo que el mercado pide para acomodarse y para retomar su ritmo de consumo como veníamos trayendo antes, ¿no? Bien. Hay muy pocos lugares en el mundo donde esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir exclusivamente donde hay territorio, Sudamérica, y fundamentalmente Brasil, Paraguay y Argentina. Ahora, hay otra salvedad. No tanto los consumidores orientales, que son los grandes tractores del mercado, sino el mercado europeo, que lo necesitamos para lograr una eficiente, digamos, composición de los valores. Necesitamos el mercado europeo, pero resulta que viene la parte verde. Claramente, ustedes habrán leído noticias en estos últimos días de que en Europa avanza muy fuertemente lo que llamamos Pacto Verde. Tanto avanza que en el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno inglés le ha recomendado a la cadena de supermercado Tesco, y Tesco le ha pedido que lo haga con todas las cadenas de supermercado, de que, por favor, excluya la venta de carne que provenga de áreas deforestadas. Incluso van más allá. JBS, que es una multinacional, pero de origen brasilero, que tiene plantas productoras de aves en el Reino Unido, Moy Park, por ejemplo, le han pedido que no compre semilla para alimentar esos animales que provenga de países o áreas donde ha habido deforestación. O sea, están apuntando directamente a Brasil, porque Brasil sigue avanzando. Fundamentalmente, Brasil, la parte de Amazonia no la está tocando, eso es lo que Brasil se comprometió, pero los ingleses y los europeos y los verdes, digamos, avanzan sobre lo que llamamos en Brasil el cerrado, digamos, o el cerrado.
digamos, ¿no? Que es un área, una planicie, una sabana muy importante con muy altísima productividad o potencialidad. Entonces ya nos vamos quedando pocos lugares en el mundo donde hay potencialidad. La Argentina tiene potencialidad, porque solamente, y lo estamos viendo claramente porque la potencialidad viene de una cosa que no podemos evitar, que es los rodeos de cría inevitablemente necesitan espacio, pero nosotros tenemos áreas que son de baja aptitud agrícola, pero para mí y para muchos, alta aptitud ganadera. Ahí podemos tener los rodeos de cría. Después estamos pensando ya en hacer una recría y después estamos pensando en hacer engorda corral que viene creciendo. De hecho, a nadie escapa de lo que estamos aquí, de que hoy por hoy el consumo interno en argentino, o gran parte de la producción, bueno, gran parte, yo diría, una gran parte de producción de la carne argentina ya se produce con o bien engorde de corral o suplementación, que no es tan estratégica, sino que ya es suplementación en la punta de corral, y han proliferado los grandes feedlots, pero también han proliferado en nuestra zona, que es una zona núcleo, zona de Casilda, Carcarañá, Pergamino, Río Cuarto, donde han proliferado las pequeñas explotaciones de productores que tienen su propio grano y entonces empezaron a entrar en el negocio del engorde de corral un poco ineficiente. Pero bueno, a ellos les conviene, quizás por una cuestión impositiva, porque no declaran todo el grano, porque están haciéndolo, o porque compran granos en otro lado a un precio muy económico, o porque sí, y también porque están en áreas donde el grano, fundamentalmente el maíz que se utiliza, tiene un muy bajo valor porque se encuentra muy alejado de los puertos. Dicen que cuando tenés más de 400 kilómetros ya empieza el número a emparejarse, a empardarse, digamos, ¿no? Bueno, me estoy yendo por las ramas como siempre. Bueno, ¿qué pasó entonces? Tenemos esto era antes del coronavirus, ¿no? Entonces aparece una tormenta en el horizonte. Esta tormenta en el horizonte es una incertidumbre y un riesgo sin precedentes para el sector de carnes. Esto no hay que menospreciarlo, hay que tener extremo cuidado con esto, porque esto puede originar grandes cambios y generar grandes cambios en los hábitos de consumo que van a complicar nuestra comercialización. Pero no lo veo como un problema irresoluble, lo veo como un problema, como un problema que se puede presentar en una tormenta que está en el horizonte y que tenemos que evitarla, digamos, ¿no? Entonces, estamos ante un cambio de escenario, porque la pandemia modificó mucho el consumo del comercio mundial de carnes. Ahí ustedes ven en el caso de la demanda que crece en China, pero el resto de los países no están todavía poniéndose en marcha. Los canales de comercialización, ahí lo ven, 60% de la venta de alimentos creció en el online en China. Esto es importante para decirlo, porque hay que tenerlo en cuenta. Y el público demanda también por carne que cuente su historia. Vuelvo al tema del Pacto Verde y la deforestación, ¿no? Que la carne cuente su historia. Vamos a necesitar tener una muy buena... Eso no es una mondiola, ¿eh? Es un bife de Wagyu de primer, que debe valer de Wagyu, el Kobe beef, digamos, del municipio de Kobe, en Japón, donde vale $300 el kilo, una cosa así. O sea, $300.000 la tonelada, contra la Hilton que vale como bueno $12.000 hoy. Para que ustedes tengan idea de que no todo es, Occidente, hay mucho en Oriente también. Bien, la carne tiene que contar su historia. Acá, inevitablemente, señores, yo creo que si hay muchos profesionales aquí escuchando y muchos productores, tenemos que empezar a trabajar mucho en lo que es identificación animal. No podemos ya estar pensando o discutiendo si tenemos que tener la caravana electrónica o la caravana común. Tenemos que ir a la caravana electrónica, no se puede ya evitar esto, pero la caravana electrónica no es un costo, no lo tenemos que tomar como un costo, lo tenemos que tomar como una inversión. ¿Por qué digo inversión? Porque eso tiene una tasa de retorno muy rápida. ¿Por qué? Porque yo voy a poder medir mi producción. Miren, en la historia del gerenciamiento hay un famoso profesor norteamericano que en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los americanos no querían que Japón se disgregara, lo querían mantener vivo, entonces dijeron, ¿qué hacemos con los japoneses? Bueno, hay que hacerlos trabajar.
Bueno, ¿cómo lo hacemos trabajar? Bueno, que empiecen a hacer algo y bueno, empezaron a producir autos inicialmente para ellos y entonces le exportaron a un señor que se llama Demings, que bueno, después tuvo varios discípulos japoneses y ahí nació el método Kaizen, que es el de la mejora continua. Demings, su principio, una de sus frases más famosas fue decir que no se puede mejorar lo que no se mide. Si nosotros empezamos a medir, no solamente estamos hablando de kilos echados al animal, sino que estamos pensando en los rodeos de cría, en los animales que están en pasturas naturales. Porque muchas veces nosotros vemos, no, si el pasto natural no tiene costo, no me importa, si puedo sacar, no sé, una jaulita de ternero para cambiar la camioneta, está bien, listo. ¿Sí? No, el pasto natural tiene un costo de ocasión, tenemos que ponerle costo porque tenemos que hacerlo rendir, no podemos tener vacas turistas en el campo, no podemos tener que de 2 vacas me salga un ternero, como pasa en el norte de nuestra provincia de Santa Fe. Tenemos que tener los índices reproductivos un poco más arriba. Yo sé que es difícil, pero no puede ser que la media nacional esté en el 65% y la provincia de Santa Fe, toda incluida, esté en el 61,8%. Este 61,8% se compone de un 65-66% del sur, centro de la provincia y un 48-50% del norte de la provincia. Tenemos problemas que resolver. Nosotros, bueno, no quiero pasar el chivo, pero como provincia de Santa Fe estamos pensando de que tenemos que trabajar muchísimo, no solamente en inversión para los productores en genética, sino que estamos pensando en que la llave de la cuestión es extensión, transferencia de tecnología de bajo costo, asesores para los productores, para convencerlos de que tienen que tener médicos veterinarios, de que tienen que tener ingeniero agrónomo, para el manejo, para que le enseñen técnicas y para que puedan medir. Para todo eso tenemos que usar la identificación animal. A su vez, te lo exige el consumidor, porque ustedes habrán escuchado un término muy pomposo que se llama blockchain. El blockchain es la cadena que cada eslabón se va pasando información al siguiente eslabón. O sea, en bloques, ¿no? Pero el blockchain en definitiva se basa en el sistema de identificación. Yo teniendo identificación llego hasta el corte, no tengo problema, puedo contar la historia, puedo saber el rendimiento carnicero de cada uno de los animales y puedo decirle al productor en un esquema futurista, digamos, le puedo decir al productor, le estás errando con algo porque tus novillos rinden menos que los novillos de tu vecino y tu vecino no sé qué es lo que está haciendo, digamos, ¿no? O sea, esto es importante para tener en cuenta, digamos. ¿Qué sé yo? Van a contratar al veterinario y al agrónomo del vecino. Bueno, en buena hora, pero eso, o le estamos errando en la genética, compramos un toro, o compramos pajuela de un toro que no nos sirve, y bueno, que realmente tiene, o priorizamos por ahí, en el caso de los rodeos de cría, estamos priorizando el peso al nacer y no nos importa tanto que después el animal sea más lento en crecimiento o no tenga un rendimiento superlativo en cargarle kilos de carne. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, ¿qué viene acá? Bueno, los factores clave son de la demanda, fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué está pasando actualmente con la pandemia que nos ha llevado al declive económico? Claramente, ustedes aquí ven que este es el caso de China, durante los cuartos, digamos, del año 2019, del año 2020, esto es la Unión Europea, y esto es Estados Unidos, y esto es la Unión Europea. Fíjense ustedes que, por supuesto que la venta en los food service, los restaurantes, cayó fuertísimo hasta incluso el año 2020, ¿no? Ahora, fíjense que China es el que más rápidamente se va a recuperar y hay una proyección de un crecimiento de la venta en restaurantes, aproximadamente del 5% que va a crecer, va a comenzar el crecimiento. Lo que no va a ocurrir así en otros países como Estados Unidos o como la Unión Europea, ¿no es cierto? Ahí vamos viendo. Bueno, esto es la venta semanal es una medida que hace el crecimiento de las ventas semanales de marzo a junio de 2020 en year to date, que es analizándolo, digamos, pero vemos claramente de que la venta está caída. Fundamentalmente lo que subió es la de
peces, digamos, la carne viene en caída junto con la carne de aves también. Esto es un caso especial y en Estados Unidos, y recuerden ustedes que Estados Unidos tuvo serios problemas en las plantas frigoríficas, tanto de bovinos como porcinos como aves. Llegaron a considerarlo una situación de interés nacional. Lo dijo, no lo dije yo, lo dijo el amigo Donald, ¿no? Una situación de interés nacional. Fíjense el impacto que tuvo la caída de la producción. Y acá está, qué es lo que en este último cuadro, la recesión global, que hay un desempleo, que hay bajos ingresos, y también eso afecta fundamentalmente a las tarifas, a los impuestos, perdón, tiene consecuencias sobre los impuestos, obliga a los gobiernos a aumentar la presión impositiva. No Argentina, por supuesto, porque nosotros estamos al rojo al 7000, como decíamos antes cuando teníamos un Torino, ¿no? Estamos en las 7000 revoluciones y en cualquier momento salta una biela. Pero hay países que tienen tasas más bajas, pero tienen que salir a cubrir el déficit que le está originando el coronavirus con un aumento de la presión impositiva. Entonces, el crecimiento, ¿cómo va a ser, no? Acá tenemos otra vez en celeste la Unión Europea, en amarillo Estados Unidos, se van a comportar prácticamente igual, van a caer muy bajo. Ahora, fíjense ustedes el caso de los chinos no cayeron tan bajo, estuvieron por debajo, o no van a caer tan bajo, están por debajo del crecimiento. No es que tuvieron crecimientos negativos desastrosos como tuvieron Unión Europea o como van a tener Unión Europea y Estados Unidos, sino que tienen una caída cercana al 0%, o sea, no van a crecer, pero rápidamente van a retomar el ritmo de crecimiento para llegar a un 8% allá por el año 2021. Fíjense ustedes lo interesante de esta curva. Ahora, tampoco sé si esto va a ser así, porque acuérdense que dije yo ¿qué pasaba? Acuérdense de esto que está saliendo ahora, que es el crecimiento de los casos de reinfectación con virus. Bueno, ¿qué pasó en el mundo con el consumo de carne, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Brasil y China, ¿no? Entonces, cuando miramos, esto es una mezcla de los cuatro países, perdón. Fíjense, en el primer cuarto del 2018 veníamos redondo, todo bien, llegamos al cuarto del 2018 con un aumento, y ahí agarró la curva descendente de consumo, fundamentalmente por la peste porcina africana, African Swine Fever, que está allí, la caída, y a eso sumémosle, en el año 2020, la caída del consumo por el efecto COVID-19. Ahora, una vez resuelto el tema de peste porcina africana, que no lo tienen resuelto los chinos porque se ha extendido a todo Asia, ahora lo está sufriendo China, lo sigue sufriendo en algunos lugares, pero lo está sufriendo mucho Vietnam, lo está sufriendo mucho Laos, lo está sufriendo mucho Tailandia, están teniendo problemas. Esta reconstrucción no va a ser rápida, va a ser una reconstrucción lenta, porque tenemos un doble impacto muy negativo, que es la peste porcina africana y el coronavirus, ¿no? El COVID-19. Esto es importante de tener en cuenta para ver cómo se va a ir reconstruyendo, pero evidentemente después del tercer cuarto de 2020, o sea, los 3 meses que vienen, va a haber una reconstrucción del consumo de carnes en el mundo, impulsado fundamentalmente por China, ¿no? Bien, cuando yo hablaba acá está otra vez, fíjense ustedes, la caída, esto es viviendo con el coronavirus, tenemos 2 escenarios. Esta era la proyección antes del coronavirus, fíjense cómo era el tema del crecimiento de la economía mundial, era bárbaro, veníamos perfecto, la rayita verde, eran proyecciones de noviembre de 2019, en noviembre de 2019 tenemos el escenario de un solo golpe de coronavirus, acá está, cómo se va a reconstruir en el mundo. O bien podemos encontrarnos con un escenario de doble golpe de coronavirus, o sea, la reinfección, digamos, o bien que la inmunidad de manada no alcance para toda la población y se vuelva a venir una segunda oleada. Ya ocurrió en Australia una segunda oleada, no casos de reinfección, pero sí casos de individuos que habían permanecido sanos en la primera oleada. Le ocurrió también a Nueva Zelanda, que era un modelo exitoso,
con las burbujas neozelandesas, que tenían muy poco, y sin embargo tuvieron que cerrar el país porque de la nada volvieron a tener un rebrote de coronavirus. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser la recuperación de la economía mundial? ¿Va a ser una B corta? No lo sabemos. Pero este sería el mejor escenario. O puede ser una U con una prolongada estadía abajo y luego una recuperación muy fuerte. Puede ser una doble B por la acción de los rebrotes de coronavirus, y el peor escenario es el de una L en el cual la economía mundial se cae y después quedamos en el fondo del tarro un tiempo largo. Entonces, podemos tener una nueva caída, digamos, esto es del Imperial College of London, una charla que dieron para el Instituto de Producción de Carne Vacuna, que probablemente alguno de ustedes lo haya visto. Entonces estamos en una etapa de terror o de calma, no lo sabemos. No sabemos cuál letra es la que nos va a llevar a esto. Probablemente, y siendo con un poquito de suerte, la mejor sería la U, ¿no? Que Argentina estamos en este U, no estamos recuperándonos rápidamente, estamos sufriendo mucho, y muchos países está pasando lo mismo que en Argentina. Bien, conclusiones preliminares, esto para tener en cuenta un punteo, digamos. Tenemos un doble golpe de la peste porcina africana del COVID-19 como desestabilizadores a nivel mundial, que ya lo vimos el cuadro en el cual se potenciaban las dos curvas. Entonces empezamos a hacer un poco de desagregar las cosas. El impacto de COVID-19 está lejos de terminar, no sabemos, con efectos económicos inmediatos y de largo plazo. No sabemos qué cambios de hábitos de consumo va a haber al final de todo esto. Puede que no haya nada, y ahí sí vamos a tener presiones subyacentes, digamos, presiones muy importantes y tensiones en los precios. ¿A la baja o a la suba? Ahora estamos a la baja, pero seguramente puede llegar a la suba, como ocurrió con China cuando se recuperó, enseguida recuperó los valores, ahora bajó un poquito. La Unión Europea arrancó con el Hilton a 8 o 9 mil dólares, que era un desastre, no se podía vender a Hilton, y de repente llegamos a casi 13.500 dólares. Ahora se estacionó en un nivel entre 11.500 y 12.000 dólares. O sea, hubo tensiones en los precios, se recuperaron los stocks, y entonces la tensión desapareció un poquitito y volvieron a estabilizarse, pero a la baja. Ahora hay que ver cómo reacciona el consumo en ese sentido. La peste porcina africana en China, en el sudeste asiático, como lo dije antes, sigue siendo un desafío enorme, está recibiendo muchísima atención por parte del gobierno chino. No voy a hablar de los chanchos de China. Si quieren, después les pregunto, pero no sé más de lo que ustedes leyeron en los diarios y lo que estamos. Como gobierno de la provincia de Santa Fe, sí estamos interesados en que tengamos estas inversiones que lleguen, pero pretendemos de que se respete para los ambientalistas, fundamentalmente, utilizar sistemas ambientalmente de sustentabilidad ambiental muy fuerte, o sea, hacer una economía circular, que los efluentes generen biogás y que generen fertilizantes orgánicos. El bienestar animal, no sé por qué lo ponen, porque en realidad los más interesados en el bienestar animal son los ambientalistas, dicen no, porque no hay bienestar animal. En las granjas de altísima producción sabemos que el cerdo es uno de los animales que tiene mayor sensibilidad al estrés. Y el estrés llega incluso a la muerte de los animales. Bueno, algunos de ustedes habrán estado en plantas veterinarias, por ahí habrán estado en plantas porcinas, y van a ver que en los camiones llegan 2, 3, 4 animales muertos. Esto es muerte por estrés directamente. Puede ser estrés térmico, que se estudia mucho, térmico para un lado como térmico para el otro. Ojo, hay países que tienen que faenar todo el año los cerdos, y hay momentos, por ejemplo Canadá, que están viajando a 20, 25 grados bajo cero. Por eso ustedes van a ver las jaulas de transporte de cerdo canadienses, que son completamente diferentes a las nuestras. ¿Por qué? Porque las nuestras lo que necesitan es evacuar el calor que generan los porcinos. En las canadienses son todas cerradas, porque los chanchos tienen que ir calentitos, porque si no se estresan y se empiezan a morir, o bien, no solamente la muerte, sino la pérdida de calidad del producto, que es importante. Acuérdense, los veterinarios del PCE, el Pale, Soft and Exudative, o sea, pálida, blanda y exudativa, que es una mercadería de baja calidad. Bueno, pero está recibiendo mucha atención el tema por los chinos, me fui del tema, ¿no? Es crucial para el mercado chino recibir oferta de carne, tanto sea de Brasil, Estados Unidos ahora, Unión Europea, Rusia y Argentina.
Bueno, está recibiendo de Uruguay también, pero Uruguay está ya al límite de su capacidad productiva, digamos, ¿no? El real brasileño y el peso argentino son muy débiles. Acá tenemos una doble, tengo yo, una doble, si uno escucha a los economistas, dicen si el real y el peso argentino está débil, estamos fritos. Pero representa un desafío esto para los productores, porque producir en condiciones cuando necesitamos insumos en dólares, la verdad que complica bastante. Y muchas veces el costo de implantación del maíz, que está en dólares, se debe ir, y que es básico para la alimentación animal, se debe ir para arriba. Pero mejora, sí, la competitividad internacional. O sea, podemos colocar nuestros productos, aunque el precio internacional esté deprimido, porque para nosotros es un montón de plata igual, porque nuestras monedas son muy débiles. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, incertidumbres y riesgos sin precedentes. Esto ocurre, esto está. Y después tenemos como último fuerzas subyacentes en el mercado que siguen forzando, ¿no? El crecimiento del consumo mundial a largo plazo va a seguir, esto es así. La población humana va a seguir creciendo y va a generar el crecimiento del consumo. Los desafíos de sustentabilidad ya están en todas las agendas de los países, o sea, no jodamos más. Los bovinos son productores de gases de efecto invernadero, no los responsables del cambio climático, pero sí producen gases. Ahora, hay que demostrar de que esos gases que produce el bovino sobre una pastura, generalmente lo que generan es un balance de carbono negativo, porque la pastura toma más carbono del que genera el bovino. Esto es importante decirlo en el caso de sustentabilidad, y después en el caso de sustentabilidad de las grandes producciones, digamos, a corral, donde debemos tener una muy fuerte control de todo lo que es efluentes, porque la sustentabilidad ya está en cada agenda. Las demandas de la sociedad están creciendo, esto de contar la historia que yo decía, generando costos adicionales para la producción, pero que los podemos salvar aumentando la eficiencia de producción fundamentalmente. El pollo, esto no es un invento mío, la verdad que no sé por qué lo puse, pero sigue siendo la carne de menor costo, y es razonable que sea así, porque para producir 1 kilo de pollo necesitamos 1.5 o 1.8 kilos de alimento, y para producir 1 kilo de cerdo estamos en 3.3 a 3.5, y en el mejor de los casos en el bovino 6.8 a 7 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne bovina. Ahora, les voy a contar una cosita que me dejó impactado, lo cuento siempre, ¿no? En el caso de la pesca, los peces de criadero, las salmoneras, que son muy castigadas porque dicen que contaminan el mar y que hay una superconcentración de animales y qué sé yo, ¿saben cuál es la conversión? 1,1 a 1. 1,1 a 1. Es casi perfecto. Es casi perfecto. Bueno, siguiendo un poquito para adelante, el pollo era el más barato, y las otras carnes tienen 2 obstáculos que sortear: mejorar y abaratar. Necesitamos mejorar y abaratar. ¿Cómo abaratamos? Aumentando la eficiencia de producción, porque en realidad el precio de pizarra o el precio de venta es una cosa que depende fundamentalmente del consumidor y de las tensiones del mercado. ¿Dónde podemos nosotros mirar ahora para mejorar? Y podemos resolverlo internamente nosotros en nuestra digamos, nuestra explotación, nuestra producción, en mejorar y abaratar mirando nuestra productividad. Volvemos al tema de lo que no se mide, no se puede mejorar, tenemos que medir. Los feedlots, en realidad, si uno mira los feedlots organizados grandes, ya todos los están haciendo. Este es el caso de Conecar, por ejemplo, donde ya se está midiendo eso. Estamos midiendo, y están midiendo el tipo de animal incluso que están observando para ingresar en el feedlot. Que eso, bueno, no voy a hablar de eso, eso se lo dejo a Fernando, a Roberto, a todos los chicos que están allí trabajando. Jorge, disculpa, ahí Patricio pregunta, para que lo aclares vos, pero dice si podés repetir lo de la cría de los peces, la conversión 1 a 1, si es conversión de carbono, no, es conversión alimenticia, obviamente, ¿no? Alimenticia, conversión alimenticia es 1,1 kilo de alimentos por 1 kilo de salmón. Chanta, toma, ahí tenés. Sonamos con eso, nos vamos a tener que hacer psícola todo, pero bueno, hay que convencerlo a Roberto que ponga una salmonera ahí en el río Carcañá. Lo que pasa es que está muy bajo el río. Está bajo ahora, sí. No, pero la realidad es que es una... me llama la atención el número, 1,1 a 1, es casi perfecta la conversión, digamos. Pero bueno,
bueno, son anécdotas, digamos, que uno va contando, y cuando uno dice, ¿y las salmoneras por qué son tan importantes en Chile? Y bueno, porque trabajan a contraestación. ¿Y por qué son tan importantes en Noruega? Los noruegos, la señorita Greta Thunberg se pasa criticando a todo el mundo y a las vacas, pero resulta que su país el origen de sus padres, ella es sueca, pero los padres son noruegos, es un país que tiene grandes cantidades de peces de criadero, primero, y segundo, grandes cantidades de extracción de petróleo. Entonces, estamos extrayendo carbono de las profundidades, un hidrocarburo, lo estamos extrayendo de las grandes profundidades. Por supuesto, Noruega no lo consume, lo exporta a Europa. En Europa sí lo queman, y ese petróleo, ese carbono que estaba abajo, no el que come la vaca y que se recircula, digamos, y que da un balance en el que yo creo negativo, pero puede ser un balance neutro o un balance levemente positivo. Vamos a suponer así, si tenemos una vaca muy ineficiente que me da un ternero por año, o sea, me da medio ternero por año, vamos a tener un balance levemente negativo. Ahora, el carbono que se produce quemando petróleo, ese carbono se incorpora a la atmósfera desde las profundidades, porque entonces yo tampoco quiero cambiar la matriz mundial energética, pero seamos realistas, no pueden comparar a la ganadería con la industria petroquímica pesada, no lo pueden hacer. Bueno, son anécdotas que son es para discutir con los ambientalistas, y ahí tenemos un problema. Nosotros nos quedamos muy tranquilos y decimos, pero tenemos que empezar a tener el mismo impacto que ellos tienen. Por eso tienen una gran llegada a los medios de comunicación, tienen un gran impacto muy fuerte, y con eso están presentes en todos los medios. Bueno, les cuento, en el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, todos los viernes tenemos una sentada de un grupo de ambientalistas, que son 20, 25, pero que mezclan las cosas, porque hablan de la ley de humedales, hablan de los cerdos de China, hablan de la ley de no sé qué, bueno, nada que ver, porque mezclan todas las cosas, pero sin embargo uno ve los 20 chicos estos que están ahí con unos atuendos muy especiales y qué sé yo, con leyendas, como por ejemplo, diciendo que, en el caso de los cerdos, que estamos comiendo un animal vivo, ¿por qué lo hacemos? Bueno, todo ese tipo de cosas no lo tienen en cuenta. Pero lo que sí les quería contar, hay 20 chicos y debe haber 10 periodistas cada vez que están ellos reunidos ahí. Fíjense el impacto que tienen en la opinión pública. No es para menospreciar, es para tener en cuenta que las personas que están comunicando la otra historia, digamos, tienen mucha llegada. Lo que tenemos que hacer nosotros es levantarnos y empezar a explicar tranquilamente, sin confrontar, lentamente lo que está pasando, o lo que vemos nosotros que está ocurriendo con la ganadería, y por qué no es lo que ellos dicen, digamos, a lo sumo, digamos, ¿no? De todas maneras, hay deberes que hacer. Eso de tener un ternero cada 2 vacas no existe, porque si lo medimos en carbono por kilo, o sea, medición de carbono por kilo de producto hecho, si yo tengo 1.7 terneros cada 2 vacas, de hecho que va a ser mucho más eficiente que un ternero cada 2 vacas, o sea, casi el 70% más eficiente por producción de kilos de carne, ¿no? Bien. Acá tenemos, después de la primera ola de la pandemia, contrario a lo que las expectativas, las importaciones asiáticas se mantuvieron estables. Esto es año 2017, esto es año 2018, acá viene empieza la peste porcina, fíjense, va a crecer un 44%, van a incorporar China, va a incorporar carne bovina, 850.000 toneladas, cuando el año pasado importó 580.000 toneladas. Japón va a crecer también lentamente, Corea, Hong Kong, sudeste asiático van a descender, estos van a tener problemas, se mantuvieron durante digamos, la primera ola de la pandemia, pero después se cayeron, y Taiwán, que bueno, es una burbuja, ellos usan el sistema de burbuja muy parecido al sistema de burbuja neozelandés, y están teniendo una buena salida, están importando un 8% más. Pero el importante acá, el jugador más grueso, es China, que va a importar un 44% hacia finales de 2020, más
que en 2019. Después voy a hablar un poquitito de la carne argentina, digamos, pero muy poquito, porque más que nada quería centrarme en esto y lo vemos. Bueno, ¿cómo son los drivers de la demanda de proteína? ¿Cómo se va a mover esto? Fundamentalmente en los food service, en las ventas de restaurantes y de los canales Horeca, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes que en el caso de China, luego de la caída del año 2019, vamos a tener un aumento de la venta que va a recuperar una demanda de proteína de un 107%. En el caso de las carnes bovinas, se va a aumentar un 44%, como dije. En el caso de las aves, un 87%. Y en el caso de la carne de ovinos, se mantiene ahí, 6%. No hay modificaciones, tampoco hay mucha producción. Pero fundamentalmente carne porcina van a aceptar. Carne bovina, acá hay una gran oportunidad, porque la carne porcina, a diferencia de la carne bovina, tiene posibilidades de crecimiento en grandes granjas. La carne bovina no tiene esa posibilidad. Ya la carne bovina la oferta de carne bovina a nivel mundial fue claramente superada por la demanda y lo va a seguir siendo. Ya no es ya la carne bovina, casi yo diría, no es más un commodity, sino que es un bien escaso. Va a seguir creciendo la importación, fundamentalmente en China, y el que quiera comer carne bovina va a ver precios muy tensos, va a aumentar los precios, porque cuando China recupere sus stocks y vuelva a meterse de nuevo en la producción, nos vamos a encontrar con este tema de que vamos a tener una gran demanda de parte de China. Y no estoy hablando de que seamos chino dependientes o no chino dependientes. No digo eso. Yo no creo que sea bueno ser dependiente exclusivamente de un solo país. Pero también digo, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando están. En un viejo dicho de la industria frigorífica, cuando viene la cebolla hay que pelarla aunque sea llorando. No sé si me entienden. Bueno, hay que darle para adelante. Acá tenemos otro, bueno, la importación de distintos países. Fíjense que la proyección es, en el caso de Brasil, va a crecer un 131%, en el caso de Argentina un 51% más. Australia ocupa el tercer lugar, desplazó a Uruguay a un 34%. ¿Por qué? Porque los uruguayos bajaron sus expectativas de vender a China, están colocando mayor cantidad de productos en Estados Unidos y se han ido por una cuestión de precios. Los precios en China están muy deprimidos, están por debajo, digamos, el garrón y brazuelo, que es el que se utiliza como ejemplo, digamos, que llegó a valer $7.000 en noviembre del año pasado, pero era una burbuja, pero su valor histórico es entre $4.500 a $4.800, nos encontramos de que hoy está valiendo $3.800, $3.900 y hasta algunos valores de $3.600, digamos, ¿no? Pero Argentina claramente es el segundo proveedor de carne bovina de China. Esto es importante, vamos atrás de Brasil. Brasil es un gigante en producción de carne y nosotros lo que queremos es seguir creciendo y vamos a seguir creciendo aprovechando esta oportunidad. Para eso tenemos que ser muy productivos y tratar de integrar diferentes mercados. Tenemos todas las posibilidades. Se cayó Europa y ustedes vieron los informes de exportaciones de Argentina, creció fuertísimamente Estados Unidos. Miren, increíblemente en lo que va del año, el año de cuotas de Estados Unidos no es como el europeo. El europeo empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. En el caso americano, las tarifas aplicadas son a año calendario. Y este año nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas libre de impuestos. La cubrimos en julio, o sea, en 7 meses terminamos las 20.000 toneladas. ¿Por qué? Porque estamos integrando China con Estados Unidos y ante la imposibilidad de mandar a la Unión Europea, estamos mandando grandes volúmenes a Estados Unidos, ¿no? Eso tensó un poco la cuerda con Europa porque, llegamos a eso, digamos. Pero bueno, Estados Unidos tiene sus bemoles, no es fácil producir. Ahora, cada ciudad, en Estados Unidos es relativamente fácil aumentar el consumo, la venta de carne argentina, porque por una cuestión de proximidad, turismo, porque hay una gran población latina, la carne argentina no necesita propaganda, como sí necesita en China. En China conocen esta carne, la australiana, que cuando ustedes, no lo tengo acá, pero si ustedes analizan
ustedes dicen, los australianos exportan a China mucho menos que nosotros, sí, pero gran parte de esta barra verde es carne enfriada, de alto valor. Ellos tienen un valor promedio de 8.200, 8.400 dólares la tonelada. En cambio, Argentina tiene un valor promedio de 4.000 dólares la tonelada, la mitad. Y Brasil igual. ¿Me van entendiendo? O sea, los australianos son más inteligentes comercialmente, ellos hace muchos años que están, el chino conoce la calidad de la carne, el habitante, el ciudadano chino, conoce la calidad de la carne australiana y está dispuesto a aceptarla. Tienen una ventaja estratégica con respecto a nosotros, que yo diría geográfica, que ellos están a 15, 20 días de buque de los puertos chinos. Nosotros estamos, en el mejor de los casos, en 50, 45 a 50 días. Si no encontramos una opción que existe, que es salir por el Pacífico y nos ganamos los 15 días y estaríamos llegando con carne enfriada a China en 30 días. Ahí vamos a expresar toda la calidad de la carne argentina, porque congelándola perdemos un poquitito de calidad, aunque hagamos un procedimiento que muchos lo están haciendo de madurado y congelado. O sea, sostenemos la maduración y luego congelamos y detenemos la actividad de las enzimas que producen la maduración de las catepsinas y la calpaína, calpastatina, todas esas, que son unas enzimas que son las que originan, que son las responsables de la transformación del músculo en carnes de alta calidad. Bien, avanzando un poquitito más, ahí nos encontramos que desde la perspectiva de consumo de proteínas está en expansión directamente, ¿no? Pero en 2 décadas de esta centuria, o sea, en el año 2020, hubo un crecimiento del 40% en el consumo global de proteína, ¿no? Desde 2020 a 2025, solamente en 5 años, se estima que el consumo global de proteína va a ser de un 15%. Y toda la proteína está bajo, acá dice, este es el paragüita, el umbrella, bajo tenemos la proteína, digamos, basada en plantas, un 14%, que va a crecer hacia el año 2025, la de carnes, un 23%, esto no es menor, huevos y productos lácteos, un 26%, acuacultura, acuérdense de los salmones 1,1 a 1, acá lo tenemos, van a crecer, o se estima un crecimiento del 74%. De hecho, la acuacultura va a ser la que va a salvar al mundo cuando seamos 9.000 millones de habitantes, porque vamos a poder suplantar gran parte de nuestra oferta proteica con proteína de peces. Los de pesca de captura solamente van a crecer un 9%, y la no tradicional 872%, pero no tiene punto, no tiene importancia allí, digamos, ¿no? Bueno, la Asia y África subsahariana van a crecer, son regiones que van a crecer rápidamente en el consumo de proteínas. El envejecimiento de Europa y el envejecimiento del crecimiento de Japón va a impactar también, y por supuesto que el consumo de China del mundo es el largo, por lejos, el más alto, y no se va a detener, va a continuar en esta década. Bueno, la producción animal en carne de res más o menos es lo mismo de los otros cuadros, creo que este se me perdió, pero aquí estamos, yo quería mostrarles esto. Estados Unidos es el principal comprador y el principal vendedor. Cuando uno ve a Estados Unidos como exportador no entra en el ranking, pero sin embargo es uno de los principales productores de carne. Estos son datos del año 2019, del Rabobank. Digamos, son los principales productores de carne. Le sigue Brasil con 10 millones de toneladas, luego la Unión Europea en todo su conjunto con alrededor de 8 millones de toneladas, luego China, ¿sí? China produce carne, 6,7 millones de toneladas, no le alcanza, por supuesto. Luego viene la India, 4 millones de toneladas. La India no produce carne bovina, produce carne bubalina. Pero bueno, lo ponen acá, es proteína roja. Luego viene Argentina, ahí estancadito, en 3.100.000 toneladas. Y al final viene Australia en 2.400.000 toneladas. Lo importante de esto y de comparar Argentina con Australia, nosotros podemos decir, a los australianos le ganamos. Resulta que los argentinos tenemos una tasa de extracción que es animales del rodeo contra animales faenados, que más o menos está alrededor del 23-24%. Los australianos están arriba del 30% de extracción. Son mucho, mucho y por lejos más eficientes que nosotros.
Ese es el punto. Fíjense, con tan poca cantidad de producción de carne, son uno de los principales exportadores de carne del mundo, porque tienen un porcentaje de extracción superior al 30, le diría 30, el último valor que leí fue 32%. O sea, estamos en un 32% de extracción del rodeo. Son muy eficientes. Tanto sea, tienen un muy buen manejo nutricional, un muy buen manejo reproductivo y un muy buen manejo sanitario. Los tres manejos, los tres, yo le llamo manejo NRS, son círculos que se entrecruzan entre sí. No existe uno si no existe el otro. Si yo tengo mal manejo nutrición, tengo mala reproducción porque la vaca no va a llegar con un buen estado corporal al servicio, ni al parto ni hablar. Si tengo un mal manejo sanitario, o sea, tengo mi rodeo atacado por enfermedades venéreas o porque tengo un mal manejo reproductivo, vamos a tener problemas también en la extracción y la generación de terneros, digamos, ¿no? Esto es importante. Y cuando hablamos, que estuvo muy en boga en estos días, ustedes lo habrán escuchado, de agregar valor, ese es el camino que tiene que seguir Argentina. Nosotros no podemos ya exportar granos en granos, sino que lo que tenemos que hacer es agregar valor. Por un lado, a darle alimento a los animales, y por el otro lado, generar subproductos de la industria, por ejemplo, las aceiteras, que generan aceite que se puede exportar, pero te generan una torta proteica que en vez de viajar miles de kilómetros desde aquí hasta China, o dando la vuelta por el Canal de Panamá, a China, podríamos directamente producir las proteínas nosotros. Ese es el punto. Por eso es que los chinos y Cancillería están muy apurados en firmar ese memorándum de entendimiento, que es un acuerdo entre países. Acá no hay números, eso vendrá después. Va a llevar un tiempito, digamos, ¿no? Pero fíjense lo importante que es transformar todos nuestros granos en carne directamente. Con eso nosotros generaríamos arraigo rural, despoblaríamos, o sea, disminuiríamos la presión que existen en las grandes ciudades por irse a vivir allá porque no tienen oportunidades en la Argentina profunda. Bueno, esas son cosas importantes porque tenemos que transformar y agregarle valor a nuestros granos. No podemos exportar maíz en grano, no podemos exportar, bueno, Cacho Romero el otro día lo decía, 110 millones de toneladas de los granos nosotros producimos 140 millones de toneladas, 145, 110 millones de esas toneladas son de alimento para animales. ¿Y a dónde van a parar? Se exportan como grano, fundamentalmente el gran porcentual. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa matriz la tenemos que cambiar, es una matriz productiva que va a beneficiar a toda la Argentina. Bueno, Brasil consolida como el mayor exportador de carne, en el año 2019 estuvo en 2.300.000 toneladas. Australia, fíjense ustedes cómo participa fuertemente en la exportación, y 1.700.000 toneladas exportaron al australiano con 2.200.000. También tienen un consumo interno medio flaco, pero no sé, yo creo que tenemos que copiar mucho, tenemos que mirar, en vez de mirar para el norte, tenemos que mirar un poco para el costado. Yo estuve en Australia, tuve la oportunidad de ver, y la verdad que son muy eficientes. La India, olvídense, es carne de búfalo, ellos no faenan bovinos, esto es Estados Unidos como exportador, digamos, y aquí tenemos la Argentina, que esta era una proyección del año 2019, en definitiva terminaron siendo 850.000 toneladas, y después lo voy a contar, pero ayer salió el último informe del instituto, y hay un número que yo, si ustedes me hubieran preguntado en enero si íbamos a exportar lo mismo que el año pasado, las 850.000 toneladas, hubiera dicho, me parece que no, voy a hacer una proyección un poco menos optimista, y me equivoqué, porque estamos exportando más que el año pasado, pues lo vamos a ver, pero fundamentalmente, y este es un dato que me impactó, anualizando las exportaciones de carne, o sea, tomando agosto del 2019 a julio de 2020, llevamos exportadas 950.000 toneladas, o sea, 100.000 toneladas más que fue todo el año 2019. Hay que ver si sostenemos el ritmo de exportaciones de carne bovina hacia fines de año, digamos, para poder llegar a superar. Hoy ya estamos superando los 3 millones, estamos en 3.200 millones de dólares de ingreso por exportaciones de carnes de Argentina. A eso agréguenle
300 millones, 350 millones de exportaciones de menudencias. Estamos en 3.500 millones. Y agreguémosle otros 400 millones o 300 millones de exportación de cueros, y estamos casi en 4.000 millones. Esto no es menor, porque ustedes dicen, bueno, sí, pero el complejo sojero genera mucho más. Sí, es cierto, genera mucho más el complejo sojero, pero que nosotros exportemos como carnes bovinas, 4.000 millones, agreguémosle carne porcina que viene creciendo y que quizás llegue a unos 500 millones, y ojalá lleguemos a 500 millones, y carne aviar que están en 500 millones, ya vamos a estar en 5.000 millones de dólares para el Producto Bruto Interno de la Argentina, un producto que son carnes y que son productos de valor agregado, que generan toda una cadena, generan empleo, generan un montón de cuestiones, de cualidades que tienen, es importante porque nos hace visibles como productores de alimentos, y como parte integrante fuerte del complejo exportador argentino, que claramente necesitamos nosotros tener una gran exportación de carne, de productos para poder salir del pozo en el que estamos. Nadie escapa que estamos en una crisis, que estamos negociando con los bonos, con los bonistas, y para negociar con los bonistas tenés que decirle la verdad, cuándo le vas a pagar. Entonces tenés que basarte en las exportaciones, y no solamente son las exportaciones de origen industrial. En definitiva, los MOI, como se llaman, manufactura de origen industrial, en Argentina, en Santa Fe, perdón, representan un 20 o un 25% del Producto Bruto Interno Provincial. El resto, los MOA, las manufacturas de origen agropecuario, más la producción primaria, generan entre el 75 y el 80% del Producto Bruto Interno de la provincia de Santa Fe. Fíjense lo importante que es la producción agropecuaria en Santa Fe. No me estoy refiriendo solamente a carne bovina, sino que a todas las carnes y también a la agricultura. Bien. Bueno, acá está el cuadrito que yo les decía antes. Más que nada, yo acá quería esto mostrarles. Bueno, la faena, yo pensé que no iba a ser así. Estos son los primeros 7 meses de 2019 contra 7 meses del 2020, y vemos allí que la faena creció un 4,3%, 4,3% la producción de carne, no creció. Esto sí es un tema, es un problema. Yo creo que acá el número es medio mentiroso, quizás ya se esté moviendo. Son los kilos gancho, digamos, ¿no? Estamos en la misma cantidad, 225 kilos gancho, cuando Uruguay tiene 245 kilos y cuando Estados Unidos tiene 280 kilos. O sea, pero esto ya estamos tomando nota. Esto es como de los que están escuchando y que estuvieron, que son un poquito más viejos, que tienen unas canas como yo, cuando se acuerdan, en los años 90, recién empezaba incipientemente el feedlot a desarrollarse en Argentina, era como que lo mirábamos cruzado a los tipos, ¿no? Y en la facultad incluso, ustedes verán que hay en las facultades en producción animal, el tema de alimentación, todas las facultades de agronomía y veterinaria, ¿no? El tema de alimentación y engorde a corral ha tomado una preponderancia fundamental. Tal es así que, como dije antes, gran parte de la producción de las 3.100.000 toneladas son producidas en feedlot, digamos. Esto es muy importante decirlo. Representan un volumen importante de la faena. Pero bueno, las condiciones hoy por hoy en Argentina es que tenemos que hacer un ciclo corto, entrar y salir rápido, darle al consumidor lo que quiere, que son animales livianos, pero ya muchos, aquí viene lo que yo digo, que antes no lo creíamos, ya muchos de ellos están pensando en que tenemos que alargar las recrías, y estamos haciendo pruebas de recrías a corral, estamos haciendo pruebas de recrías en campo. Esto es importante, porque yo entro al feedlot con un peso un poco mayor, y me va a permitir, sin que se transforme en una bola de grasa, llegar a un animal un poco más pesado. Luego tenemos la siguiente barra, es la faena de hembras. Todo el mundo el año pasado, yo nunca lo dije que estábamos en una fase de estabilidad, todo el mundo decía por acá, y por acá, fíjense que el año pasado teníamos tasas muy altas, estábamos con el 47%, el 49,9%, casi la mitad de la faena eran hembras, y el 47,3% es este año, o sea, bajamos un 5% de la faena de hembras. Esto incipientemente quiere decir que estamos empezando a retener mayor cantidad de hembras para recuperar esas 500.000 vacas que perdimos entre el año pasado y este año. Esos son los datos que tenemos, más o menos entre vacas y vaquillonas se perdieron 500.000. Pero seguimos teniendo los 23 millones y medio de vacas, o 24 millones de vacas. El problema es que esas 24 millones de vacas no me dan
un 80% de destete, me están dando un 64% de destete y ya es bueno. Antes era un 62% de destete. Bien. La exportación creció un 15,8%, en realidad creció un 23%. Ahora, en los últimos datos, vemos que ya se va acumulando y creció un 23%. El consumo per cápita sigue estando en 50 kilos. Parecería como que existe una nueva normalidad en Argentina que está cambiando la matriz de los argentinos. Yo siempre pensé que íbamos a estar entre 55 y 60 kilos, aún lo pienso, pero probablemente el efecto de coronavirus y la falta de dinero en el bolsillo de la gente lleve a que el consumo per cápita esté en 50 kilos y que tenemos que pensar que quien se lo lleva la exportación, porque hoy se está llevando entre el 25 y el 26% de la producción de carne bovina, cuando hubo épocas en las cuales nos llevábamos mucho menos de la exportación. Fíjese, en el año 2014 el 8%, año 2015 el 7%, el 2016 8%, acá se empezó a recuperar. Lentamente, el 2018 ya estuvimos en el 18%, 26% el año pasado, y este año venimos también ahí en el 26%. Bien, lo de abajo son números, eso es para Fernando, no se lo dejo a ustedes, es en pesos y en dólares, de hecho, que vivo que soy, pero sí hay una cosita acá. El ternero de reposición, bueno, fíjense, el novillo de exportación, esto es en pesos, creció, bueno, un valor por arriba, un 54%, en dólares bajó un 8,6%, esa es la debilidad de la moneda. La carne de novillo de exportación en dólares se mantuvo igual, en pesos, en dólares se mantuvo igual, pero en el caso de consumo, novillo de consumo, creció un 50%, el novillo de consumo en dólares cayó parecido al de exportación, un 10%, el otro había caído un 8,6%, y tenemos el ternero de reposición que creció, esto de enero a julio, ¿no? Un 90 y pico %. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué pasó eso? Bueno, eso pasó, o eso pasa, porque ahora los criadores están contentos. Siempre fue una categoría el segmento de los criadores fue una categoría muy castigada. Y ahora están teniendo una buena etapa, una buena época, digamos. Y ustedes me preguntan, bueno, pero ¿y por qué se paga tanto el novillo? Bueno, porque tanto el filotero como el invernador, hoy por hoy no tiene vías de escape para su ganancia. ¿A dónde va? ¿Compra dólares? No puede. O si puede, tiene que comprarlo a un valor que no sabe si lo va a recuperar. Entonces, tanto el agricultor como el ganadero se refugian en cosas que conocen. En Hacienda, o compran los insumos para la próxima campaña, dolarizados, pero ya lo compran, tienen la semilla, tienen los agroquímicos, tienen, los productos de sanidad vegetal. Así hay que decirlo. Porque muchos dicen agrotóxicos y eso no es así. Son productos de sanidad vegetal. Bien aplicados son productos de sanidad vegetal, mal aplicados son productos tóxicos. Entonces, es por eso que la presión sobre los terneros de reposición de los feedlots aumentó fuertemente y hoy por hoy es un dolor de cabeza porque los números están negativos. Pero bueno, también lo que tenemos que tener en cuenta es que este es un negocio de largo aliento. Bueno, no sé, Fernando lo dirá siempre, Roberto también. No hay que tirar líneas de un día para el otro, de una semana para la otra, de un mes para el otro, o un ciclo de 3 meses para el otro. No. Tenemos que tomarlo como una empresa, y todas las empresas que están en el mundo, en algunos meses ganan, en algunos meses corrigen y pierden, o sea, no corrigen y pierden, y bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Lo que tenemos que tirar es la línea de rentabilidad en periodos más largos, por lo menos un año. En países más inestables como la Argentina estamos hablando, o volátiles, estamos hablando de un año. En otros países tiran líneas de 5 años, y los chinos tiran líneas de 10 años o 15 años. En eso se basan, digamos, establecen valores y establecen la línea de base. Entonces van viendo cómo se va moviendo y si hay que tocar un poquitito o intervenir el mercado, bueno, se interviene. Eso es normalmente, había un dicho de Ronald Reagan que decía que la economía es como una rueda, hay que empujarla para que arranque. Una vez que arrancó, hay que ponerle impuestos y si vemos que va muy rápido, hay que regularla. O sea, no es una mala palabra la intervención del Estado para ordenar la economía. Sí es una mala palabra cuando intervenimos para destruir la economía. Pero cuando la cosa va muy rápida, tenemos que acomodar los tantos, digamos. No sé si me entendieron el concepto, pero quiero decir, pero hoy por hoy, esto que está ocurriendo es un fenómeno único y que quizás tienda a acomodarse llegado el verano, digamos.
¿no? Pero bueno, chapó para los criadores, que siempre fue la categoría más castigada de productores o del segmento de la producción. Bueno, nosotros estamos recobrando el nombre o el buen nombre de jugadores en el mundo, digamos. Argentina estaba, esta barra es la producción y esta barra son las exportaciones. Argentina tenía el 12% del market share mundial del global, digamos, en lo que respecta a producción. En exportaciones, caímos al 2% en el año 2015, 2014, y ahora ya estamos ubicándonos las proyecciones nos dan el 8%. Esto es una proyección de Rabobank que ya quedó vieja, porque resulta que estamos acá, estamos en el 7%, estamos por acá arriba. O sea, ya estamos recobrando nuestro lugar en el mundo, digamos. Esto no es un campeonato de fútbol, de hecho, ¿no? Pero habla bien de que estamos recuperando nuestro lugar porque hemos sostenido políticas, tanto sea en un gobierno y la transición con el otro gobierno, y hemos sostenido la política de carnes. Acá estaba lo que yo decía de que estamos en 225 kilos por animal, digamos, de kilo gancho, y que deberíamos acercarnos a 243 kilos, y acá la importancia la llevan adelante los feedlots, que son responsables de la terminación de más del 60% de la terminación de los animales. Bueno, lo van a hacer, yo creo que ya lo son ahora, pero bueno, Rabobank decía que va a ser hacia el año 2027. Eso es importante de tener en cuenta, porque son estimaciones, ¿no? Pero bueno, con respecto a las estimaciones, voy a contar un chiste. Siempre cuando yo hacía estimaciones, las hacía, ya no las hago. Este cuadro lo mostré porque es muy lindo y es muy, muy gráfico, digamos. Pero ya no lo hago tan lejos, porque los datos se van ajustando y cada vez hacemos proyecciones más cortas en tiempo, ¿no? De proyección. Porque cuando uno hacía, hace 4 años atrás, yo hablaba en alguna charla de estas, y hacía una proyección a 10 años. Total, me lo dijo un economista, dice, vos haces proyecciones a 10 años, total, ¿quién se va a acordar de lo que vos dijiste hoy dentro de 10 años? Es una cosa graciosa. Ahora las cosas ya se están ajustando y las proyecciones se están acortando en tiempo y forma, digamos, ¿no? Bueno, y este es el último cuadrito que le quería mostrar. ¿Qué pasa en el Mercosur? Bueno, esto es un amigo, lo hizo un amigo, Mario Valmeri, un colega, es presidente de la Comisión de Carnes de la Asociación Rural del Paraguay. Acaba de ser investido nuevamente, después de que se había ido porque no tenía empatía con la anterior administración de la Sociedad Rural del Paraguay. Recordemos que la Sociedad Rural del Paraguay es muy fuerte, y él siempre mira mucho lo que es Argentina, digamos, ¿no? Y entonces lo que mira mucho son las matrices. Fíjense en la matriz de Paraguay. Estos son mercados de bajo valor, 24%. Sí tienen un mercado de Chile, el 33%, que lo defienden a muerte. Taiwán, el 10%. Y después tienen otros destinos. Pero cuando miramos la matriz de los otros 3 países del Mercosur, tanto sea... Uy, se me agrandó y no sé cómo achicarlo. Bueno, tanto sea, este es el caso de la carne brasilera, el 47% va a China, el 13% va a Hong Kong, y después tienen Chile, 4%, bueno, etcétera, ¿no? Y ellos tienen mucha presencia en Medio Oriente, y menos en Israel. En el caso de las carnes argentinas, que están acá, tenemos un 68%, esto era junio de 2020, un 68% de la matriz era China, Israel un 10%, la Unión Europea estaba muy deprimida, está por separado, pero estaba muy deprimida, y empezaba a crecer lentamente Estados Unidos, que tenía un 2,6%. Después se transformó en algo más interesante. Ahora, cuando vemos Uruguay, que Uruguay sí cuenta la historia de su carne, son muy serios, protegen mucho su ganadería, trabajan muy fuertemente. Ellos tienen también una presencia del 54% en China, pero fíjense que tienen un 18% a la Unión Europea, a Estados Unidos, perdón, y después tienen otros mercados que llegan, fundamentalmente que llegan de otro lado. Pero la matriz de los 3 países es muy parecida. O sea, Argentina,
Uruguay y Brasil tienen una matriz muy parecida, con un gran predominio de China, fundamentalmente, ¿no? Bueno, eso es lo que le quería contar. No estamos por la mala senda, pero se ha transformado China en nuestro principal mercado. No estoy de acuerdo con la chino dependencia, pero tampoco estoy de acuerdo en dejar pasar las oportunidades. Ahí está. Bueno, ya les dejo, termino, quedo para las preguntas. Esto es una foto de este año, de mayo 2020, es el sojaducto a Shanghái. Fíjense, todos los barcos que están viajando con soja y todos vienen de Sudamérica, bueno, Argentina aquí, el puerto de Santos, y muy poco viene de otros lados, digamos, ¿no? Fíjense ustedes cómo impacta, esta es una imagen que la dejo para que los impacte, pero son los buques que llevan soja a Shanghái. Como corolario les cuento, llevar una tonelada de carne a Shanghái cuesta menos que traerla de Mendoza a Buenos Aires. Nosotros tenemos algunas cosas internas que arreglar. Bueno, muchas gracias, dejo de compartir el video y me quedo para contestar las preguntas. Jorge, ahí está, bárbaro. Si querés, activate ahí está el video. Bueno, buenísimo. Bárbara la presentación. La verdad que, como siempre, es un gusto escucharte y debatir sobre diferentes temas. Me Así fui que, en el tiempo. Ahora miro que son las 8, empezamos a las 6:30, hora y media. Bueno, no, les pido disculpas, tengo tendencia normalmente a excederme, ¿no? no, está bien, está bien. La verdad que es preferible extenderse en este tipo de charlas, temas, escucharte a vos, ahora que estás en el rol del subsecretario ahí de agroalimentos, la verdad que interesante, y la visión que le estás poniendo a esto, que le están metiendo desde el ministerio, la verdad que es interesantísimo, que hacía mucho que no se veía, y bueno, es valorable que también que puedas transmitirnos en tanto tiempo cuestiones que a lo mejor uno no está acostumbrado a verlas, y bueno, ahí te mandan saludos Juan Cruz de Lía. Está Juan Cruz. Bueno, sí, lo veo también que es un gran amigo, Jorge Grimber, un colega de Bahía Blanca. De Así Bahía que Blanca, Jorge, sí. compañero mío en el instituto y compañero mío de viajes a China, el Pollo Grimber, digamos, que es un amigo muy querido, muy querido. Ahí hay Serafín, quiere hacer una pregunta, ahora le voy a activar el audio, acá lo encontré. A ver si así aprovechamos que está ahí. Serafín. No, se desconectó. Bueno, quería hacer una pregunta, me había dicho, le activé el audio, pero se ve que no lo puede conectar. Fernando, ¿Serafín es Serafín Insúa o otro Serafín? Vos sabés que no tiene el apellido, y bueno, dice Serafín. Vamos a ver. No, pero no se puede conectar el audio. Bueno, no importa. Ahí Patricio, bueno, felicitaciones obviamente, muy buena la charla. ¿Pensás que definitivamente a largo plazo es conveniente apuntar a aumentar el peso de faena? Bueno, un poco Es una pregunta obvia, sí, tenemos que aumentar el peso de faena. Sí. No digo de llegar a 270, 280 kilos o 300 kilos como tienen los americanos, pero sí tenemos, bueno, ahí atrás mío hay unos Aberdeen Angus que en Argentina, con la misma genética, bueno, esto es una cosa de años, digamos, ¿no? Pero el mismo Aberdeen Angus en Estados Unidos se faena con 800, 700, 800 kilos, y nosotros en Argentina, si llegamos a 500 kilos, después son una bola de grasa. De hecho, esto tiene su explicación porque en una Argentina tan volátil, donde se premiaba el animal liviano, los genetistas tomaron nota, buscaron mucha precocidad, buscaron rapidez en el crecimiento, cargar kilos rápidos, y eso trajo consigo de que tengamos después la limitación de los animales, de que esos animales tienen un frame más chico y bueno, no pueden cargar tantos kilos como deberían. Esos Aberdeen Angus son los que tiene el Pollo Grimber en el campo, en Torquín. Ahí está, ese es mi amigo. Ahí estaba conectado.
Ahí, bueno, Walter Antonelli, que él hace ultrasonografía para calidad de carne, te pregunta sobre la tipificación de carne en frigoríficos y para cuándo, Walter, a lo mejor no sé si te referís al nuevo En régimen realidad de es nuevo, tipificación, calculo. la tipificación, pero ya no, Walter se está refiriendo particularmente, creo, a la tipificación, no la actual, o sea, la actual sí, que es la obligatoria, pero está hablando de la tipificación que es elegible por los productores, si quieren tipificarlo, pero eso lleva, o sea, lleva una complejidad en el frigorífico. Los frigoríficos de consumo no pueden, bueno, no todos pueden hacerlo, solamente los que cuartean, porque acuérdense que todas las mediciones de calidad sobre los cortes, como son color de la grasa, color de la carne, espesor de grasa dorsal, área de ojo de bife, marbling, y me está faltando una grasa total. Ujú, Se pueden hacer, pero 24 horas después de la faena, en el momento del cuarteo. Esos son programas que muchos lo tienen, muchos aseguran con eso la calidad, pero lo importante, muchos países lo hacen así, pero mientras no cambiemos nuestro sistema de comercialización en medias reses, no vamos a poder ni siquiera mojar para eso, digamos, y allí hay una gran deuda de la industria frigorífica. También debo hacer honor a una cosa, debo decirlo, lo digo siempre. Ustedes saben que existe un proceso, o sea, la genética es muy importante, el manejo, la alimentación, el animal terminado, todo bien. Pero después cuando llegamos al frigorífico, cuando se produce el faenamiento, si no se respetan normas de bienestar animal para evitar para, primero, la parte humanitaria, esto es lo más importante, y en segundo lugar, los cambios bioquímicos que ocurren en la carne cuando el animal está estresado, que no son visibles, pero cuando uno le saca la ropa al animal y lo transforma en carne, se encuentra con que la carne está dura, firme y oscura, ¿no? O ujú. amembrizada, en la jerga frigorífica, como le llamamos. Pero ahí me estoy yendo un poquitito, pero quería decir, cuando medimos, cuando medimos calidad de carne, la verdad es que la industria frigorífica de consumo se adaptó también al tipo de animal y al tipo de animal que pedía el consumidor. Entonces le dan un golpe de frío muy fuerte, detienen la actividad de las enzimas por debajo de los 2 grados centígrados, se detiene la actividad de las enzimas proteolíticas, que son las responsables de la transformación del músculo en carne. Y la única forma de tener carne tierna, justamente con eso, es matar un bebé, con alto contenido de agua en los tejidos, con bajo contenido de fibras colágenas. Ahora, si yo someto a un novillo de 500 kilos a ese tratamiento, o sea, va a salir tierna igual, si le doy fierro y lo saco, la faeno a la mañana y la saco a la tardecita noche, ¿no? Sin completar el frío, Sí, sí, con sí. cualquier cosa. Ahora, si yo trato a un novillo pesado con eso, y bueno, la mesa donde está apoyada la computadora esta que estoy hablando es más tierna, digamos, ¿no? Hay que trabajar sobre la maduración, el proceso de maduración hay que controlar mucho para que la curva de descenso del pH, que es justamente la que permite la actividad óptima de las enzimas proteolíticas, que son las que en definitiva van a dar la terneza. Muchos de ustedes habrán escuchado o habrán tenido la posibilidad de ir a Europa y comer un bife argentino. Entonces, allí dicen, me comí un bife argentino que se cortaba con el tenedor, estaba re tierno y era de un animal grande. Bueno, lo que estaba ahí es la parte industrial, es la parte de proceso, que se cumplió paso a paso. Se cumplió la maduración de 48 horas y luego envasado al vacío una maduración de 21 días para después llegar al consumidor en Europa. Bueno, hay un caso muy patente, yo no sé si ustedes vieron alguna vez, hay un chef famoso que se llama Anthony Bourdain, se llamaba, pues se suicidó, que era un inglés muy ácido y estaba en este programa A&E, o en History Channel, en uno de esos donde están todos, Sí, no, sí. no el gordo pelado, sino un flaco inglés muy ácido. Bueno, estuvo en Argentina, él se encargaba de romper los mitos, o sea, iba a un lugar y atacaba los mitos. Fue a Buenos Aires, y voy a decir el lugar, fue a La Brigada, un restaurante que está cerca del Ministerio de Agricultura, muy famoso. Muy famoso por la calidad de las carnes y por la obsesión que tiene el propietario en la elección del animal, el que se contemplen todas las maduraciones. No estoy hablando de madurado en seco o ese tipo de cosas, pero sí estoy hablando de la maduración común, digamos, ¿no? Es muy obsesivo al respecto, con la elección de la carne,
se fija la calidad de la carne. Al cortar el bife ancho entre la primera y segunda costilla, digamos, mide marlin, mide todo eso, y lo va alargando según para una cosa o para la otra, digamos, él va armando el plato de acuerdo a calidad. A Anthony Bourdain, el restaurante es de donde fue a comer la señora de Obama cuando vino a Argentina, ¿no? Es muy famoso en Buenos Aires. Anthony Bourdain fue a comer ahí, el mozo apareció, claro, como en Buenos Aires, en muchos restaurantes ustedes lo habrán visto, yo lo vi en el Palacio de la Papa Frita, en cualquier lado, vienen y se lo dicen, me lo pueden separar en dos, entonces te cortan el bife con la cuchara. Eso lo habrán visto, me imagino, ¿no? Y el Bourdain muy ácido le dice, pero la cuchara tiene filo. Entonces, el dueño de la brigada, que sabía quién era el tipo y lo estaba mirando, le dice, da vuelta y cortá el otro con el mango. Lo cortó con el mango de la cuchara. ¿Por qué? Porque estaba madurado, porque tenía un proceso de maduración muy bueno y por supuesto la carne tenía la mejor calidad, por supuesto, ¿no? Esto era así. Sí, eso es bárbaro y un poco vos lo planteabas, decir, hoy estamos produciendo ese tipo de carne, lo podemos lograr, lo estamos logrando, pero también es ir un poco a la mirada, un poco la que pusiste vos, y como era secretario de Agroalimentos, ver los indicadores provinciales y más a nivel general, es decir, tenemos un montón de falencia en todo el sistema, en los diferentes eslabones, que tenemos que trabajarlo de manera mancomunada, y un poco lo que vos decías, en esta interacción, en este trabajo interdisciplinario del Estado, de las empresas, de la empresa de nutrición, de los diferentes tipos de asesoramiento que pueden brindar los técnicos de la parte de ganadería, para justamente empezar a mejorar esos indicadores promedio que están tan bajos y empezar a levantarlos para producir, porque también hay muchos que te dicen que la calidad también es cantidad, ¿no? Seguro. Pero no lo veo como una debilidad. Yo lo veo como, en el caso, siempre miro el vaso al lado lleno, lo veo como una oportunidad. Ahí Oportunidad. me parece, no sé si quería preguntar algo, Serafín. ¿Cómo? Perdón. Lo veo a Serafín que quería hacer una pregunta y no estaba enganchado. Lo veo que está. No tiene audio, me dice. Y lo estoy tratando de conectar, no tiene audio. Pero, Serafín, si querés por el chat. Por el chat, claro. Aprovechemos por el chat. Ahí Jorge Greenberg, obviamente te manda saludos. Hace un aporte sobre lo que es el peso de terminación, que el Angus americano, que tiene un chorrito de otras razas, se vende en vaquillonas con 600 kilos y estar engrasadas. Obviamente tiene mucha experiencia en eso. Sí. Ahí recuerda el gran trabajo en el IPCBA, así que bueno. Hombre de Carvá y de crack. Así que bien. Ahí a ver si Serafín me dijo que no tiene audio, no está preguntando, pero bueno. Ahí te manda, ahí está. Mirá, Patricio, que hoy venía hablando, en Milán cobran 30 euros un bife de chorizo. Bien, mirá, gente de Uruguay que estaba conectada, Oscar Casco, también manda saludos. Muy buena la charla, así que bueno. Bien, ahí Ramiro Laurenti, que eso a lo mejor yo te paso el contacto porque quiere contactarse con la subsecretaría sobre hay algo del campo, un proyecto que tiene. Después te paso, Jorge, el contacto. Te lo dicto, agropecuario, así como suena, @santafe.gov.ar. El gov es con B corta. Agropecuario, ¿cómo se llamaba? Ramiro. Ya lo estoy escribiendo, agropecuario. @santafe.gov.ar. El gov es con B corta. Ahí ya lo pongo en el chat. Así les queda a todos y lo tienen. Me llega a mi secretaría y si es un proyecto que puede analizarlo el equipo nuestro, somos 4 en toda la Secretaría de Agroalimentos. Está la ingeniera María Eugenia Carrizo, que es especialista en suelo, tiene un postdoctorado hecho en suelo. Es muy valiosa para nosotros, ingeniera agrónoma. Y luego tenemos un veterinario, Abel Senclusen, que más que nada está en lechería, pero me ayuda mucho
carne también. Y después está en producción pecuaria y avícola, Rubén Alcaraz, que es un productor de genética porcina, una persona muy especializada. Bien, bueno, buenísimo. Ahí preguntan y mandan saludos, Jorge. Gracias por permitir la comunicación esta. Va a quedar grabado y lo vamos a compartir para el que lo necesite o quiera refrescar alguno de los conceptos. Así que bueno, le damos las gracias a todos. Agradecerte, Jorge. Venimos trabajando y la verdad que es bueno escucharte y tener esta oportunidad de llevar a la gente este tipo de mirada. Creo que es importantísimo. Así que bueno, agradecerte una vez más la oportunidad de este contacto y de este tipo de charlas. Siempre estuve, y más ahora, siempre estuve con el instituto que me llevó, la verdad que no puedo decir nada del instituto porque me permitió conocer toda la Argentina, todas las realidades productivas, pudimos, con el pollo íbamos a todos lados, con Greenberg, ¿no? Algunas veces me tocaba hacer miles de kilómetros a mí, sí, fui a Choel, a Villarino Sur, todo lugar cerca de Bahía Blanca, digamos, ¿no? Y él se vino a Paraná, se vino a unas charlas en Corrientes, hacíamos muchos kilómetros con el pollo, así que lo aprecio mucho. Pero me dio la posibilidad de conocer, esto sí, importante, me dio la posibilidad de conocer todos los ámbitos productivos. Por ejemplo, una cosa como para contarlo, pero cuando uno habla, yo siempre llevaba el ejemplo del INTA de Marco Juárez, donde están otros dos amigos, Andrés Closter y Néstor Latimori, con su comparación en la zona núcleo, con soja, Con sus módulos. con el pastoreo racional ese que ellos hacen, con suplementación estratégica de ser necesaria, y que llegaron a 600, 700 kilos por hectárea y por año en condiciones de laboratorio. Cuando fui a Villarino Sur, y eso Jorge lo sabe, está bien, es alfalfa bajo riego, ¿no? Pero están en 1.200 kilos de carne por hectárea y por año. O sea, llamativo, ¿no? Yo creía que los neozelandeses nomás podían, pero... El buen uso de las tecnologías también, de tecnología de proceso e insumo, eso es fundamental. Yo creo que hay mucho camino por recorrer y mucha tecnología por aplicar, así que creo que en ese camino y esa visión la compartimos. La ganadería argentina no tiene techo. Tenemos que copiar de los que están siendo exitosos dentro de la Argentina. Exacto. Y esa es la opción, digamos, y el camino que hay que aprender. Y es Totalmente. el que traté de llevar estando en el instituto, y ahora me agarró el freno de mano puesto, pero bueno, ¿qué va a hacer con el COVID? Pero si no... Ya se va a destrabar, ya se va a destrabar. Sí. Hay que estar preparados, como dice Roberto, hay que estar preparados. Así que bueno. Bueno, Jorge, te mando un abrazo y bueno, y nos estamos viendo, seguimos en contacto. Gracias a todos. Bueno, Y bueno, buenas ya nos tardes a encontraremos todos en y una nueva éxito. jornada. Bueno, chao chicos, hasta luego.